Bienvenido, respira con calma y deja que tu atención se asiente como un grano de arena en el fondo del mar. Hoy te invito a descender, sin prisa, hacia la quietud profunda, donde la vida parece volverse un susurro largo, donde cada gesto es un pequeño latido y donde el océano, con su inmensidad oscura, se convierte en una respiración lenta y constante. Si este paseo suave te acompaña bien al descanso, te agradecería que dejaras un me gusta, te suscribieras y, si quieres seguir aprendiendo mientras te duermes, uses la lista de reproducción en la descripción para que el conocimiento siga fluyendo mientras tus ojos se cierran. ¿Qué tan somnoliento estás? Del 1 al 10. Imagina que te deslizas sin peso, como una hoja de té en agua tranquila, descendiendo por capas que se van oscureciendo con delicadeza. La luz disminuye hasta volverse un azul espeso, luego una tinta suave y al final una penumbra completa. Tu respiración, lenta, acompasa el descenso y el ritmo del océano, un pulso grave que casi no se oye, te envuelve como un tejido suave. Sientes el agua fría, muy fría, acercándose a tu piel imaginaria como si fuera un guante de terciopelo. La temperatura en el reino abisal, allá abajo, ronda pocos grados por encima del punto de congelación. No hay amaneceres ni atardeceres, no hay sombras nítidas, no hay prisa. El tiempo se esparce como un sedimento fino que cae sin ruido. A medida que sigues descendiendo, notas que el sonido cambia. La superficie con su rumor de olas y su soplo de viento queda lejana, y lo que llega a tus oídos es un silencio profundo, apenas interrumpido por vibraciones tenues que viajan muy lejos. Ese silencio no es vacío, es una calma densa, llena de matices lentos. A veces, una pequeña vibración podría ser el saludo lejano de una roca que se acomodó en su sitio a lo largo de un cañón submarino. A veces, un murmullo casi indecible puede ser la huella del paso de una masa de agua, fría y pesada, deslizándose sobre otra más templada. En esta profundidad, la presión abraza como una montaña entera de agua, apoyando sus manos en todo. Es una presión constante, pareja, que todo lo moldea con paciencia infinita. Los organismos que viven aquí no luchan con ella. Están hechos para convivir con ese abrazo, y por eso su vida sigue un compás distinto, un compás pausado y regular, como el de tu respiración ahora. El fondo abisal se extiende como una llanura silenciosa, ondulada por suaves colinas de sedimento, interrumpida de vez en cuando por un monte submarino o la cresta apagada de una dorsal. Imagina esa llanura como una sábana interminable de polvo mineral y restos orgánicos, el polvo de la vida que cae desde arriba. Una nevada perpetua compuesta de copos diminutos que los científicos llaman nieve marina. Esa nieve cae con calma. Cada copo puede ser una microalga que vivió días luminosos en la superficie, o un resto de diminutos crustáceos, o un cristal de sal que atrapó el rastro de un organismo.
cae tan lentamente que el tiempo parece otro. Para las criaturas de aquí, cada copo que llega es una promesa pequeña, una energía que se guarda y se usa con extrema prudencia. Te encuentras al nivel del sedimento, lo miras de cerca, con suavidad. No es un desierto absoluto, es un mundo de texturas finísimas. Pequeños gránulos se apoyan unos en otros como cuentas apagadas, y entre ellos hay túneles diminutos, caminos trazados por seres que viven casi en secreto. A veces verías una huella estrecha, una firma ondulada en la arena, dejada por un gusano que se alimentó de las partículas más ricas, o una muesca en arco, el rastro de un pequeño crustáceo que hizo una pausa para probar el sustrato, del mismo modo en que uno saborea el aire antes de dormir. Aquí, la vida ha aprendido a moverse como si cada gesto fuera una meditación. Observa, por ejemplo, un pepino de mar, una holoturia translúcida que reposa sobre el sedimento con la tranquilidad de una nube. Su cuerpo, blando y gelatinoso, toma lo que llega, filtra, guarda, transforma. Sus tentáculos, delicados y casi invisibles en la oscuridad, tantean la superficie en busca de aquellos copos nutritivos, y con un gesto rítmico, siempre parecido, siempre suave, los llevan hacia su boca. A su lado, una ofiura, prima de las estrellas de mar, extiende brazos largos y finos como alambres delicados, y los mueve en un baile que no apura, un baile que se parece a un latido lento. Se alimentan de lo pequeño, con paciencia, convirtiendo en vida cada partícula. En este mundo, el tamaño y la forma pueden ser sorprendentes, pero nada es abrupto. Hay esponjas que han crecido durante décadas o siglos, construyendo esqueletos de sílice que parecen copas congeladas, y viven filtrando la corriente que casi no se siente. Hay lirios de mar anclados como flores quietas, extendiendo sus brazos plumosos para atrapar comida que la corriente trae como un susurro. Entre las partículas del sedimento, en la franja de unos milímetros más cercana al agua, habitan microbios diminutos que trabajan sin descanso visible, descomponiendo, recomponiendo, respirando a su modo, siguiendo un orden que el ojo no capta, pero que todo lo armoniza. Hay peces, aunque no son los veloces de la superficie. Algunos parecen esculturas flotantes. Uno, llamado pez trípode, despliega 3 aletas rígidas como bastones y se aposenta sobre el fondo con una quietud que recuerda a un viajero paciente apoyado en su bastón, mirando sin prisa el horizonte. Espera en silencio el paso de pequeños invertebrados que un ligero movimiento del agua pone a su alcance. Hay peces de cola afilada, macrúridos, que recorren la llanura como sombras que se estiran, atentos a cualquier señal. No tienen el músculo impaciente de los peces de aguas soleadas. Han cambiado esa velocidad por una economía exquisita, por una eficiencia pensada para una vida que se mide en latidos largos. Imagina ahora el movimiento del agua, un río muy lento que no se ve, que viaja a lo largo del planeta. La circulación profunda, guiada por la salinidad y la temperatura, es como una cinta transportadora
que tarda siglos en completar su camino. En ella viaja oxígeno, viajan nutrientes, viaja el rastro químico de lo que fue y lo que será. Es la respiración del océano a escala planetaria. Cada respiración tuya, tranquila, puede acompasarse con esta idea. Una exhalación es un agua densa que se hunde en latitudes frías. Una inhalación es una corriente que se eleva, muy lejos y muy tarde, llevando consigo señales antiguas. En el abismo, ese paso lento sostiene una vida que confía en la constancia. La fisiología aquí, en esta penumbra, adopta una cadencia suave. Los metabolitos se mueven despacio. Las reacciones químicas corren a un ritmo reducido por la baja temperatura. Las membranas celulares, hechas con un equilibrio preciso de grasas, se mantienen flexibles para que todo funcione a pesar del frío. Las proteínas se pliegan de forma que toleren la presión. Algunas sustancias, como ciertos compuestos orgánicos en los tejidos, ayudan a que la estructura celular no se comprima más de la cuenta. Son soluciones silenciosas, como pequeñas mantas que protegen a cada célula, mantas delgadas que permiten que el organismo siga su tarea sin sobresaltos. En este panorama también hay momentos de abundancia, que no llegan con estruendo, sino como una nieve más densa. Durante algunas estaciones, cuando en la superficie florecen microalgas, lo abisal recibe un aporte más generoso. El fondo lo nota de manera indirecta. La nieve marina se vuelve más rica, un poco más espesa, y los habitantes la aprovechan con la calma de quien sabe que el próximo banquete no llegará mañana. Es un festín sin alboroto, un aumento de ritmo apenas perceptible, un pepino de mar que se alimenta más tiempo, un gusano que excava un poco más, un microbio que respira con un poco más de fuerza. El sistema entero se levanta medio milímetro en vitalidad y luego vuelve a su línea basal, igual de estable, igual de sereno. Si paseas la mirada en silencio por este paisaje, verás estructuras que parecen ciudades en miniatura, propias de seres unicelulares inmensos, llamados xenofióforos. Son amebas gigantes que toman partículas del ambiente y construyen con ellas viviendas intrincadas, con estética de caja de música hecha de arena. Su vida es una conversación lenta con el sedimento. Recogen, pegan, habitan. No se desplazan con urgencia, deciden con calma cada vez. Al mirar de cerca, percibirías su delicada arquitectura y el equilibrio entre lo que el mar les ofrece y lo que ellas devuelven. Las señales visuales, en la oscuridad, son mínimas, así que en la columna de agua, muchos organismos han elegido la bioluminiscencia como un susurro de luz. No hay destellos violentos aquí, sino pequeñas pulsaciones, un parpadeo azul muy tenue en el vientre de un crustáceo o en el borde de un sifonóforo que, como un collar gelatinoso, flota en el agua. Incluso esas luces se usan con el mismo criterio económico que manda en el abismo: encender lo justo, emitir la nota exacta, ahorrar cuando no hace falta. El resultado es un cielo invertido en el que las estrellas
raras y discretas, se mueven con el flujo de las corrientes. También hay paisajes donde la energía nace del interior de la tierra, en respiraderos hidrotermales que parecen jardines sombríos. Allí, en pleno abismo, el calor brota y proporciona una fuente alternativa de alimento a través de la química. Tubos y chimeneas humean minerales, y alrededor florecen comunidades que dependen no de la luz, sino de reacciones químicas. Aún así, la misma calma se impone en la forma de vivir. Los tubos de gusanos gigantes, que se asoman como flores blancas, crecen con la lentitud de quien siente el pulso del planeta más que el del día a día. Las bacterias simbióticas trabajan sin ruido, transformando compuestos en energía, sosteniendo toda la comunidad con su artesanía microscópica. En otras zonas del fondo, lejos de esos puntos de calor, se levanta de cuando en cuando un pequeño velo de sedimento, el recuerdo de una corriente pasajera o de un deslizamiento distante. No es un rugido, apenas un susurro más, un oscurecimiento momentáneo como el de una nube que pasa. El sedimento se levanta y luego vuelve a posarse, reorganizando un poco la textura del suelo, como una mano suave que peina un manto de polvo. Los científicos que visitan estos paisajes llevan consigo instrumentos que parecen diseñados por el silencio. Son plataformas que descienden lentamente, cámaras que capturan escenas en tonos grises, brazos robóticos que se mueven sin prisa. Las luces se ajustan para no deslumbrar, se detienen aquí y allá con la humildad de un invitado que reconoce que entra en una casa ajena. Colocan trampas que recogen motas de nieve marina, miden la respiración casi imperceptible del sedimento, registran el paso de la corriente con aletas que vibran apenas. La paciencia es la moneda de este trabajo. A veces esperan meses para ver cuánto se ha acumulado, y ese tiempo, medido por encima, parece eterno, pero aquí, en la lógica abisal, es un parpadeo. De vez en cuando, llega desde arriba un acontecimiento silencioso que cambia por un tiempo la economía del fondo. La caída de un gran cuerpo, la sombra de algo que vivió y que ahora se recuesta en la llanura. En torno a esa sombra, la vida se organiza como una feria pausada. Llegan pequeños carroñeros en orden, primero los más sensibles al olor, luego los que se guían por pistas químicas más sutiles. Trabajan con método, como quien desarma una máquina para guardar sus piezas. No hay prisas, no hay derroche. Lo que sobra se integra al sedimento y alimenta una cadena larga de organismos, desde los que se alimentan directamente hasta los microbios que transforman lo último en nutrientes de fondo. La escena dura semanas, meses, a veces más, y luego, como todo aquí, se diluye en el paisaje, dejando una marca redonda que el tiempo irá borrando. Piensa ahora en la forma en que los organismos abisales invierten su energía. La reproducción ocurre sin campanas ni celebración. Muchos liberan gametos al agua cuando las condiciones lo sugieren, quizás siguiendo patrones sutiles de corrientes y química. Otros protegen a sus crías durante un tiempo, escondiéndolas en pliegues del cuerpo o en pequeñas grietas, hasta que los diminutos están listos
para vivir en un mundo donde hay que gastar cada paso con sabiduría. La longevidad se vuelve una estrategia común. Viven años, décadas, con un pulso basal que favorece la supervivencia, una especie de ahorro biológico que se traduce en existencias largas y discretas. No hay amaneceres, pero sí ritmos. Las mareas en las profundidades no levantan olas visibles, pero empujan una brisa líquida que establece un vaivén. Algunos animales aprovechan ese pulso para alimentarse, sincronizando su movimiento con el flujo y el reflujo de una forma innecesariamente exacta, como si el fondo tuviera su propio metrónomo. También los ciclos estacionales se filtran de maneras indirectas. La calidad de la nieve cambia con el año y la comunidad responde con cambios liliputienses en conducta y metabolismo, que sumados marcan la música lenta del paisaje. Te invito a escuchar imaginariamente la respiración del océano. No tiene sonido, pero puedes sentirla en la regularidad de tu propia respiración. Inhala suave, exhala más suave aún. La vida aquí coincide con esa cadencia. Cuando un organismo se desplaza, no lo hace para explorar por explorar. Lo hace con una finalidad concreta y meditada. Un anfípodo recorre unos centímetros, explora un microhábitat, prueba con sus antenas el sabor químico del agua y toma una decisión. Un isópodo, con su caparazón discreto, se sienta sobre una parcela de sedimento y decide quedarse lo suficiente para vaciar cada copo útil. Y entonces se marcha con igual calma. En esta zona, la caza, cuando ocurre, es un ejercicio de paciencia. El depredador no persigue largas distancias. Se oculta, espera, gestiona su energía como un tesoro. Cuando la presa pasa a su alcance, la captura es precisa y el gasto mínimo. Esa economía energética convierte a cada encuentro en algo medido. Por eso la quietud domina, y ese dominio se siente en el paisaje como una manta tibia. A veces, las llanuras abisales están cortadas por valles abiertos o cañones que conectan con la costa lejana. Por ellos viajan aluviones antiguos, secuencias de sedimentos depositados por ríos que desembocaron cuando el nivel del mar era diferente. Esos valles son archivos dormidos. Sus estratos cuentan historias de climas pasados, de glaciaciones y de cielos, de vientos y corrientes. Los instrumentos que extraen cilindros de sedimento, un poco como pajillas de pastel, traen a la superficie esas historias en líneas finas, que los científicos leen con gestos lentos. Cada capa de barro fino, cada grano de polvo del Sahara, cada fragmento minúsculo de un caparazón de plancton, es una palabra en una frase que se construye a lo largo de milenios. A escala planetaria, los fondos abisales ayudan a guardar cosas. Guardan carbono en formas minerales, guardan calor que viaja con las masas de agua, guardan mensajes químicos de procesos que tardan mucho. Son, de algún modo, un cuarto de almacenamiento del planeta, ordenado sin ostentación,
donde las cosas se colocan en su sitio para ser usadas más adelante. La paciencia, otra vez, es clave, la se pierde. Todo se transforma con una lentitud que calma. La noche eterna favorece otra clase de sentidos. En ausencia de luz, el tacto y la química se convierten en linternas. Pelos finísimos en la piel de ciertos peces detectan minúsculas vibraciones. Antenas impalpables en pequeños crustáceos detectan gradientes químicos que para nosotros no existen. Esas herramientas, tan sutiles, son la forma de leer el mundo en tinieblas. Con ellas, una criatura reconoce a otra, encuentra alimento, detecta un cambio en la corriente. No hay estridencias, son sentidos hechos para un lenguaje suave. Imagina ahora que, en lugar de caminar, flotas muy despacio sobre la llanura. Bajo ti, manchas más oscuras insinúan madrigueras. Hay gusanos poliquetos que viven en tubos delicados, haciendo salir solo una corona de tentáculos plumosos para filtrar lo que pasa. Si una corriente leve trae 3 partículas buenas, se quedan con 2 y dejan pasar la otra, como quien deja una moneda en un tazón para el próximo que pase. Cerca hay pequeños campos de nódulos de manganeso, rocas redondeadas que crecieron grano a grano con una paciencia geológica que no se apura nunca. Sobre ellos a veces se asientan seres que necesitan un sustrato más duro para empezar su vida, como ciertas esponjas diminutas o un coral solitario, como si esos nódulos fueran islas dentro de una llanura blanda. Los recursos aquí son discretos, pero constantes. Incluso los desechos humanos, en su viaje global, han llegado a estas profundidades en forma de fibras diminutas y fragmentos que los científicos encuentran mezclados en el sedimento. El enfoque con el que se habla de esto aquí es el de la observación atenta y el cuidado. Observar implica hacerse responsable con serenidad. Al escuchar este dato, puedes imaginar un gesto de orden, manos que recogen, mentes que proponen maneras suaves de actuar, decisiones que suman sin ruidos a una convivencia más delicada con el mar. La ciencia en el abismo depende de relojes largos. Hay boyas que descansan al ras del fondo, atadas a un ancla de acero, con sensores que registran durante meses la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, los pequeños cambios que con el tiempo revelan tendencias. Hay trampas de sedimento que abren y cierran frascos de forma automática, siguiendo un calendario silencioso para capturar lo que cae del cielo oceánico. Hay cámaras que toman fotografías a intervalos fijos para ver cómo cambia un cuadrado de sedimento del tamaño de una mesa de café. Si después de medio año aparecen 2 granos nuevos, una concha minúscula, una huella fresca, los ojos que miran esas imágenes sienten que han visto un capítulo nuevo, y ese capítulo, aunque breve, completa la historia general. Algunos fenómenos, aunque discretos, son extraordinarios por su simpleza. Un pepino de mar translúcido que se llena de agua para flotar unos pocos centímetros por encima del fondo.
desplazándose como un globo lento para encontrar una zona con comida más abundante. Ese viaje puede durar horas para cubrir una distancia que en la superficie recorrerías en segundos. La belleza está en ese tempo, un isópodo que elige una ruta alrededor de una roca, girando con calma en lugar de trepar, porque el gasto de energía que supone subir es un lujo que no hace falta. Cada decisión es una caricia al tiempo. Imagina ahora el borde de una dorsal oceánica, una cicatriz que atraviesa el fondo. A veces, el paisaje se eleva y aparecen laderas de roca volcánica cubiertas de una capa fina de sedimento. Allí las esponjas encuentran respaldos firmes y también pequeños corales blandos que mueven sus pólipos de forma rítmica, captando partículas en un baile que recuerda la brisa sobre un campo de hierba. Si te acercas más, los pliegues pétreos guardan pequeñas grietas, y en ellas, minúsculos peces o pequeños crustáceos encuentran el refugio perfecto de un viento que no existe, pero que en términos de corriente sí se nota. El equilibrio en el abismo se sostiene con números muy modestos. Pocas calorías por metro cuadrado, pocos individuos de cada especie, tiempos largos entre eventos de alimentación grande. Ese equilibrio a veces se altera levemente con cambios arriba, en la superficie, que con el paso de meses se traducen en cambios aquí. La conexión es un hilo fino. Piensa en el planeta como un organismo grande cuya sangre es el océano. En esa imagen, el abismo es un órgano profundo y silencioso, que regula sin protagonismo, que filtra y mantiene, que se ve afectado con lentitud por lo que ocurre lejos. Esa lentitud protege, pero también nos invita a actuar con la previsión de quien riega un árbol que tardará años en dar sombra. A mitad de este cuidado paseo, te invito a dejar una huella minúscula en la orilla de nuestra conversación, como una marca suave en el sedimento. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Volvemos con suavidad al hilo de arena que cae. La idea de suelo en el abismo es particular. Es un suelo suave que cede al contacto, y por eso los animales que lo pisan han desarrollado formas de no hundirse mucho, distribuyendo su peso con aletas alargadas, con patas finas, con cuerpos gelatinosos que se adaptan al contorno. De esa manera, el paisaje conserva sus capas, y cada capa guarda la memoria de lo que sucedió sobre ella. A veces, un animal deja un rastro que dibuja una espiral amplia, un diseño que parece una obra. Ese rastro se convierte en refugio para microbios y en pista para otros animales. Es una comunicación sin palabras, un idioma de líneas que el mar lee a su manera. La alimentación aquí es una coreografía delicada. Aparte de la nieve marina, pequeños cadáveres de medusas y otros gelatinosos descienden con relativa rapidez. Son como gotas de lluvia blanda. Los organismos del fondo los absorben y, en ese proceso, devuelven sustancias al agua que luego viajarán con las corrientes. En su conjunto, la llanura abisal regula las concentraciones de algunos gases de manera indirecta, haciendo del océano una parte activa del clima terrestre.
No hay una intención en ello. Es simplemente el resultado hermoso de millones de vidas pequeñas y de procesos físicos que juntos componen una música lenta. Si sigues el curso de un año, verías que el fondo cambia con un ritmo tan lento que el ojo se acostumbra a pensar que nada sucede. Sin embargo, si viéramos una película acelerada de los meses, observaríamos a los pepinos de mar migrar en pequeñas caravanas, a las esponjas crecer casi imperceptiblemente, a las huellas desaparecer bajo una capa nueva, a los animales buscarse y dejarse. Esa película, aunque tranquila, sería un argumento poderoso a favor de la paciencia. El misterio del abismo se debe, en parte, a que es difícil de visitar. No es un lugar hostil en el sentido belicoso de la palabra, sino un lugar que exige respeto y silencio. Las máquinas que llegan deben estar preparadas para soportar la presión. Se abren camino con cuidado, evitando levantar demasiado sedimento. En la interacción ocurre algo entrañable. El abismo, con su enorme tamaño, acoge esas visitas pequeñas, y los visitantes, con su necesidad de comprender, aprenden a ser discretos. Es un intercambio de estilos. La inmensidad enseña lentitud y el ser humano, curiosidad amable. Cuando pensamos en adaptación, pensamos en la forma en que un ser consigue hacer de un ambiente lo contrario de un problema, su hogar. Aquí, esa adaptación es una poesía de materiales. Las paredes celulares que se acomodan a la presión como almohadas que no se deforman de más. Los ojos que, cuando existen, están preparados para captar cualquier chispa. Los cuerpos que almacenan lo justo, que guardan energía no en prisiones, sino en cámaras cómodas. Algunos peces abisales tienen huesos más delgados y músculos menos compactos, porque la velocidad no es el valor principal, la eficiencia sí. Esas decisiones, si fueran humanas, serían una filosofía de vida. No correr si no hace falta, no cargar peso de más, no gastar con apuros lo que conviene reservar. A lo largo de las dorsales, donde la corteza se renueva, los respiraderos ofrecen una variación interesante. Los minerales disueltos emergen en chorros que pueden parecer columnas silenciosas. Alrededor, bacterias y arqueas quimiosintéticas construyen una base alimentaria tan sólida como la de la fotosíntesis en la superficie, pero tan discreta como un taller sin vitrinas. El resultado son oasis que aún en su intensidad siguen las normas generales del abismo. Aprovechar con método, crecer sin alarde, vivir sin prisas. El color aquí es una idea más que una realidad. Sin luz, el rojo se vuelve negro, el azul se diluye en sombras, el verde desaparece. Los animales que usarían colores arriba prescinden de ellos aquí. Algunos son transparentes, otros son de un tono oscuro que absorbe lo poco que pueda llegar. En ese escenario, el contraste es la textura.
la rugosidad de la arena contra la gelatina de un cuerpo, la dureza de un nódulo de metal contra el blando de una esponja. Si imaginaras pasar la mano, sentirías esa alternancia rítmica, como leer en braille el relato del fondo. En esta calma surge la idea de la respiración del abismo, un tema que vuelve como un mantra suave. La respiración es el intercambio natural y constante entre el agua y la vida. El oxígeno, aunque escaso, se renueva con el paso de masas de agua que viajan desde regiones polares. Allí, la superficie se enfría, el agua se vuelve más densa y se hunde, cargando oxígeno que luego el fondo usará lentamente. Cuando ese agua llega, no hay un festejo, sino un suspiro. Los organismos, acostumbrados a consumir poco, reciben ese reabastecimiento agradecidos y continúan con su ritmo. En la escala más pequeña, cada grano de sedimento es un hogar. En sus intersticios viven microbios capaces de realizar procesos que mantienen el sistema funcionando, descomponer compuestos, liberar otros, formar colonias que a veces emiten pequeñas burbujas que, en su camino hacia arriba, hacen cosquillas invisibles al agua. Esas comunidades pueden parecer meras letras sueltas, pero juntas escriben párrafos completos. Sus productos viajan en el agua y afectan lo que otros organismos más grandes pueden hacer. Es una red que se sostiene con hilos invisibles. Cuando el mar respira, lo hace también con cambios de densidad y proporciones de sal y calor. Si te imaginas como una pluma suspendida, sentirías durante días que la pluma asciende un poco y luego desciende, guiada por capas que se cruzan. Esas capas, las termoclinas, haloclinas y demás, son transiciones suaves, más suaves aún en el abismo, donde las variaciones son mínimas. Con todo, esas transiciones son importantes, determinan el paso de nutrientes, de gases, y marcan la trayectoria de organismos que, aunque pequeños, son decisivos en el balance del sistema. La materia orgánica que llega desde arriba no es siempre igual. A veces es más fresca, más joven, y se descompone con rapidez, liberando un aroma químico que guía a quienes pueden detectarlo. Otras veces es más vieja, más compacta, y requiere una labor más paciente. Los animales que habitan el sedimento tienen estrategias especiales para cada tipo. Un gusano puede enrollar una partícula con moco y bacterias, convertida en un pequeño paquete que luego digiere mejor. Un copépodo del fondo puede seleccionar partículas por tamaño, aceptando las medianas y rechazando las muy pequeñas que no rinden. Estas decisiones, microscópicas en escala, son la economía diaria de la llanura. A veces, la paz del abismo se interrumpe por un evento lejano que al cabo de un tiempo se siente como un pulso. Puede ser un deslizamiento de sedimentos cuesta abajo, una corriente de turbidez que, como un río temporal, arrastra partículas a gran distancia. Cuando esa corriente pasa, cubre todo con una capa nueva. Los animales la asumen con naturalidad,
emergen, se recolocan, y en pocos días el paisaje vuelve a parecerse a sí mismo, con una historia más agregada a su memoria en capas. Te invito a observar un pequeño anfiteatro en el fondo, un hoyo circular casi perfecto, tallado por el trabajo repetido de pequeños invertebrados. Allí, las paredes son un poco más duras, más compactas, y sirven de refugio para seres que prefieren apoyarse en algo firme. Con el tiempo, ese anfiteatro se rellena, pero luego otro se forma no muy lejos, como si el paisaje respirara también con su arquitectura. El hambre aquí no se siente como una urgencia dolorosa, sino como un saber estar. Si el alimento escasea durante un tiempo, los organismos reducen su ritmo, los latidos se espacian, los movimientos se espesan. Cuando la nieve vuelve a caer con más generosidad, reanudan un paso un poco más vivo. Esa flexibilidad es su forma de inteligencia. En términos humanos, sería como bajar la voz y quedarse en silencio cuando hay poco que decir, y hablar con un hilo más pleno cuando la conversación se anima. La geología del abismo crea, además de llanuras, colinas suaves que los cartógrafos llaman ondulaciones. No son montañas, son oleadas de sedimento estacionario que se formaron por corrientes antiguas y que ahora permanecen. En sus laderas a veces hay más movimiento y en sus valles más acumulación. Los animales lo saben, sin pensar como nosotros, y eligen lugares en función de esas pequeñas diferencias. Una esponja se establecerá donde el agua le llegue con un poco más de gracia. Un gusano preferirá el valle, donde la deposición de partículas es un poquito mayor. En todo este paisaje, la luz del día no marca la hora. Los relojes internos de los seres abisales siguen otras estaciones. En algunos, la luna y las mareas son la pauta. En otros, la señal viene de la química del agua, que cambia muy despacio. Ese depender de ritmos tan lentos tiene consecuencias en el crecimiento. Un corcho de esponja puede tardar décadas en alcanzar el tamaño de tu palma. Una colonia de corales blandos puede necesitar un siglo para parecer un pequeño arbusto. Esa duración les confiere un valor silencioso. Imagina, si quieres, una biblioteca que se construye con una sola palabra por semana. Con el tiempo, el estante es rico y cada palabra cuenta. La comunicación entre organismos aquí, aunque no usa sonidos que entendamos, está llena de mensajes. Hay compuestos químicos que indican que un organismo está presente o que un recurso se ha encontrado. Hay vibraciones que delatan un movimiento. Hay imágenes que para un ojo sensible a lo mínimo señalan una presencia. No todo es cooperación, pero tampoco hay una lucha encendida. Hay, más bien, una convivencia calculada, la aceptación de que cada uno ocupa un nicho y que el equilibrio permite la continuidad. Cuando la energía es tan valiosa, el sueño, si pudiéramos llamarlo así, es más una reducción de actividad que un estado concreto. Algunos animales se quedan inmóviles durante largas horas,
con mecanismos que disminuyen el gasto y que les permiten reactivarse sin gran costo cuando llega algo interesante. Es una siesta larga y profunda, repartida en pequeñas franjas a lo largo del tiempo. Si piensas en tu propio descanso, puedes imaginarte adoptando esa sabiduría. Dormir cuando se puede, con suavidad, y al despertar, reanudar lo necesario con calma. Los investigadores han observado que, aunque todo parezca tranquilo, hay rutas. Los desiertos abisales tienen caminos invisibles que ciertas especies usan con regularidad. Son carreras muy suaves, a escala de días y semanas. Pueden seguir un relieve mínimo, o una corriente parteaguas, o simplemente la memoria de una región donde la comida fue un poco más generosa. Esa fidelidad geográfica a lugares que casi no difieren muestra cuán fina es la sensibilidad de quienes viven aquí. Miremos un momento la química. En el Abyssal Plain, el intercambio de sustancias entre el sedimento y el agua gobernará el equilibrio de nutrientes. El nitrógeno, el fósforo, el hierro se mueven en formas diversas. Los microbios transforman el nitrógeno en compuestos que otros pueden usar. Liberan fósforo de partículas. Precipitan hierro. De esa forma, el abismo, silencioso, alimenta a la superficie de manera indirecta, cerrando ciclos en una danza lenta que conecta extremos que jamás se tocan físicamente en el tiempo de una vida humana. La idea de presión, que al principio asusta, aquí se vuelve un estado natural. Los peces no sienten que los aplasta un peso. Sus fluidos internos se equilibran con el exterior. Sus cuerpos fueron diseñados por la continuidad para existir en ese entorno. No hay contradicción. Para nosotros, pensar en ello puede ser un ejercicio de aceptación. Lo que es constante, lo que no cambia, puede volverse un apoyo. Como la gravedad, como el paso del tiempo, la presión, para ellos, es simplemente un dato, y con ese dato viven bien. A veces, una cámara capta una escena que es pura poesía lenta. Un pez trípode se posa, y su aleta anal, transformada en una vara, se hunde en el sedimento lo justo para sostenerlo. Es una figura de equilibrio perfecto, o una ofiura se enrosca alrededor de una roca como una cinta, o un pepino de mar despliega unas aletas membranosas y se eleva sin prisa, como si fuera un globo de papel. Estos momentos, repetidos, llenan el archivo de imágenes con cuadros de serenidad que incluso mucho después ayudan a dormir. Tu atención puede pasearse como una linterna de luz suave. Donde apuntas, aparece un detalle. Aquí, un crinoideo que abre sus brazos de plumas y los cierra parejo, con una periodicidad que recuerda un reloj de péndulo. Allí, una colonia de briozoos con pequeños orificios que se abren y se cierran al compás del alimento que llega. Más allá, un nudibranquio, caracol sin concha, que pasea como un punto de color apagado en un mundo de grises, probando con su boca cada superficie. En la columna de agua, sobre el fondo, flotan organismos gelatinosos
que parecen trozos de niebla. Son medusas pequeñas, stenóforos con hileras de cilios que refractan cualquier luz en arcoíris pálidos, sifonóforos que son como collarcillos flexibles. Viven con lo que el agua les trae, se desplazan con movimientos sutiles y cuando encuentran alimento, lo capturan sin sobresaltos. En su transparencia hay un mensaje de ahorro. Si no hay necesidad de un esqueleto pesado, mejor la ligereza. Hacia los márgenes de las llanuras, donde el relieve gana protagonismo, también se ven corales de aguas frías. Son estructuras duras, delicadas, que crecen en penumbra. Sus ramas ofrecen andamios para otros seres pequeños. La colonia, con el tiempo, se vuelve un pequeño barrio. A su alrededor, la vida se organiza con la misma parsimonia. Un pez pequeño se quedará quieto durante largos minutos, soltando cambios mínimos de posición para mantener el equilibrio, ahorrando al máximo. La escena transcurre como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo a un murmullo acogedor. Hay historias de longevidad que encantan. Algunos individuos de ciertas esponjas de vidrio en aguas profundas pueden alcanzar edades que nos sobrepasan. Una vida callada y estable, filtrando, respirando, sosteniendo. No presencian días, presencian flujos. Son como bibliotecarios del agua. Cada litro filtrado suma un poco al equilibrio general. Volvamos a la nieve marina, porque es la artesanía cotidiana del abismo. Se compone de trozos de excrementos de zooplancton, partículas de fitoplancton, restos de cuerpos diminutos y minerales. Sus copos, tan pequeños, descienden a veces juntos, formando agregados más grandes que caen algo más deprisa. Otras veces viajan solos, colisionando con cosas en el camino. Cuando llegan al fondo, los habitantes del sedimento los detectan con superficies sensibles, los atrapan con moco, con cilios, con pequeños cepillos biológicos. Cada método funciona como una mano con guante, fina y paciente. En conjunto, el proceso es como un comedor silencioso de millones de comensales que mastican sin ruido. El papel de los grandes animales no termina en su vida móvil. Sus restos, cuando llegan, alimentan comunidades especializadas que transforman huesos y tejidos en nutrientes. Primero acuden los que comen lo blando, luego los que comen lo que queda duro. Después, otros que prefieren los compuestos residuales. Cada uno hace su parte y se marcha. Al final, el sedimento, enriquecido, es más fértil para microbios y para otros habitantes del fondo. La escena se parece a un ciclo litúrgico, previsible en su estructura y siempre nuevo en su detalle. Al pasar una tarde mental en este mundo, podrías sentir sueño. Es natural, la cadencia no alienta el sobresalto. La información llega de a poco, como oleadas que nunca rompen. El cuerpo se acomoda a esa temperatura fresca imaginaria. El corazón baja unas pulsaciones al contagiarse de la melodía lenta. El cerebro deja de aferrarse a pensamientos y se permite el lujo de vagar. Si te duermes,
Este paisaje puede quedarse como una pantalla de descanso, silenciosa, acompañándote. La presencia humana en el abismo, aunque aún modesta en comparación con la extensión, ya ha dejado rastros, fibras de ropa, minúsculas, partículas de plásticos y objetos que cayeron hace décadas. La forma más amable de aceptar este hecho es conjugarlo con decisiones suaves, razonables, que reduzcan lo que baja. Elegir con calma, reparar, reutilizar, reciclar. La velocidad no ayuda. La lentitud, aquí también, parece ser la aliada. La ciencia colabora con planificación y monitoreo, registrando tendencias y proponiendo modos más delicados de relación con el fondo marino. Acerca de la escala, vale la pena recordar que la zona abisal cubre una parte muy grande del fondo oceánico. Es un paisaje masivo que, pese a su magnitud, pasa desapercibido porque no lo vemos. Ese anonimato le hace bien, lo protege. Cuando lo traemos a la palabra, conviene hacerlo como ahora, en voz baja, con respeto, con cariño, por lo que no necesita nuestra intervención para existir y, al mismo tiempo, necesita nuestro cuidado para no ser perturbado de más. Si pudiéramos quedarnos aquí una semana de reloj de superficie, experimentaríamos las pequeñas rutinas de algunos habitantes. Veríamos a un pepino de mar volver a la misma zona cada día para alimentarse, como si hubiera una mesa que se repone con lentitud. Veríamos a un pequeño enemigo natural cruzar una vez y otra no. Veríamos el paso de una nube de detritos y la respuesta en conjunto, una animación mínima en la comunidad. Al término de la semana, quizá el paisaje parecería igual, pero si pusiéramos las imágenes una encima de la otra, distinguiríamos infinitos detalles que cambiaron de sitio. El abismo, como idea, a veces trae a la mente la soledad. Aquí, lo que encontramos es compañía en otra forma. No hay multitudes ruidosas, pero hay presencia. Presencia de procesos, de seres, de tiempos. El sedimento es un tejido habitado. La columna de agua es un corredor con viajeros silenciosos. La roca es un archivo con inscripciones. La soledad se disuelve en comunidad lenta. Piensa ahora en la conversación entre el abismo y la atmósfera, a través de la circulación. Lo que ocurra arriba, con el calentamiento o el enfriamiento del agua, con los hielos que se forman y se derriten, influirá con el tiempo en lo que se hunde. El agua que baja, cargada de oxígeno, viene de mares fríos. Esa conexión guarda la llave del bienestar de muchos habitantes profundos. Cuidar la superficie, entonces, es cuidar la profundidad. Es un gesto con eco lento. En esta travesía hemos tocado muchas escenas. Volvamos a una imagen sencilla, apoyando la mirada en un punto. Un grano de arena reposa. Sobre él, una bacteria. Sobre la bacteria, una película de compuestos. Cerca, un flagelado que se desplaza como una coma en una frase. Arriba, a pocos milímetros, un gusano minúsculo decide doblar hacia la izquierda. Más arriba, una ofiura levanta un brazo. Un pez trípode inclina la cabeza.
Una masa de agua empuja una fracción de milímetro cúbico de oxígeno hacia allá. Y todo esto sucede sin ruido, sin prisa, sin exigir tu atención. Es un telón de fondo perfecto para descansar. El conocimiento de este mundo cambia poco a poco. Con cada expedición que regresa y se sienta a mirar datos, se agregan nombres, se agregan medidas, se agregan patrones. A veces se descubre una especie nueva, una que estuvo siempre y que, por algún motivo, no habíamos visto. Ese descubrimiento no genera un estruendo, sino un asentimiento sereno. Completa un cuadro, como una pieza más en un mosaico de tonos suaves. Volvemos a tu respiración, porque es el hilo conductor. Inhala por la nariz, como si recogieras el aroma del mar frío. Exhala por la boca, como si dejaras ir el peso de la superficie. Deja que los hombros bajen. El ritmo suave continúa. Cada frase que escuchas puede hacerse más larga, más espaciada, con silencios cómodos entre una y otra. La abisal te lo permite. Aquí no hay apuros. Si hubiera que elegir una moraleja para esta historia, sería esta. La vida encuentra maneras de bajar el volumen y seguir funcionando, de ahorrar sin privarse, de estirar el tiempo para que rinda más. En la zona abisal, esa sabiduría se vuelve paisaje. El resultado es un mundo que respira tan despacio que al mirarlo, uno siente el deseo de acompasarse. Imagina un día más, o mejor, un no día, porque aquí no hay días. Un ciclo completo de corrientes que van y vienen, una tarde eterna sin sol, una noche perpetua amiga. Los animales siguen, las partículas caen, los minerales se reorganizan, los sensores registran. Lo que fue una huella se cubre, lo que fue una esquina lisa se llena de pequeñas conchas. Lo que fue un campo vacío de nódulos se colma de vida microscópica. Lo que fue una roca desnuda se cubre de esponjas. Y cada paso, cada adición, se hace con el mismo tono, el mismo color mental, el mismo pulso. Si estás a punto de dormir, estás justamente en el lugar adecuado. El abismo que hemos visitado es una alfombra mullida de estructuras pequeñas y procesos lentos. Es un buen colchón de ideas para recostar la cabeza. Puedes dejar que las imágenes se apaguen como luces en una casa que se cierra por la noche. Los pasillos quedan en penumbra, las puertas entornadas, las ventanas cerradas con ternura y el sonido del mar, un rumor apenas, queda ahí como un compañero. Gracias por acompañarme hasta aquí, flotando juntos hasta la llanura silenciosa donde la vida se vuelve un aliento largo. Puedes quedarte, si quieres, escuchando un poco más tu propia respiración, que ahora conoce un ritmo nuevo. Cuando te convenga, te invito, con cariño, a suscribirte y dejar un me gusta, y a usar la lista de reproducción en la descripción para que otras historias suaves te acompañen tantas noches como quieras. Descansa con la certeza de que allá abajo,
En el mundo abisal, todo sigue su curso tranquilo, con la paciencia del océano, con la dulzura de un latido largo. Buenas noches.